En la novela Balún Canal y en los relatos Modesta Gómez y La suerte de Teodoro Méndez Acubal, Rosario Castellanos retrata una sociedad profundamente desigual, donde los indígenas ocupan el lugar más bajo. La marginación no solo es visible, sino que está arraigada en el lenguaje y en las relaciones cotidianas. Con un estilo sobrio y lleno de silencios, Castellanos muestra cómo el racismo se naturaliza. En este análisis veremos cómo la exclusión se construye mediante el idioma, la distancia frente a la violencia y la indiferencia de personajes que también han sido oprimidos. Para comenzar, en los textos de Rosario Castellanos, el idioma no aparece simplemente como una forma de comunicarse, sino que funciona como una herramienta de exclusión social. En particular, en Balún Canal se muestra cómo existe una jerarquía clara en torno al uso del castellano. No cualquiera puede hablarlo, y cuando un personaje indígena lo hace, no se le reconoce por su capacidad, sino que se le critica o se burlan de él. Por ejemplo, se presenta la frase ¿quién le dio permiso? O también el español es un privilegio nuestro. Por lo que esto demuestra que el lenguaje no sirve solamente como una forma de hablar, sino que también establece quién tiene derecho a expresarse. En este caso, lo que molesta no es que el personaje indígena diga algo, sino simplemente que se atreva a hablar el castellano, un idioma asociado con el poder y que según el orden social no le corresponde usar. Por eso, Castellanos deja en claro que cuando un indígena habla castellano, no está cruzando una barrera lingüística, sino que está cruzando una frontera social que define quién manda y quién debe quedarse en silencio. Así, el idioma se convierte en una forma de cómo se marca la desigualdad, dejando a algunos afuera del derecho a ser escuchados. Por su parte, en La suerte de Teodoro Méndez Acubal, Castellanos muestra cómo la imposibilidad de hablar castellano deja a Teodoro completamente vulnerable ante el poder. La frase «no entendía, no hablaba Castilla» se presenta sin justificación ni defensa, subrayando el silencio obligado del personaje y su incapacidad de explicar sus intenciones. Además, se menciona que para que se le destaparan las orejas, para que se le soltara la lengua, había estado bebiendo aceite guapo, lo que muestra el gran absurdo intento del personaje por adaptarse a una lengua que es ajena. Aquí la exclusión es pasiva, ya que el personaje queda fuera del sistema no por transgredir, sino por no poder participar en él. Así, en ambos relatos, él permite visibilizar cómo el idioma opera como frontera simbólica que define quién tiene derecho a ser escuchado y quién queda completamente condenado en el silencio. Por otro lado, en estos tres textos se evidencia cómo Rosario Castellanos representa la exclusión de los pueblos indígenas como algo que no es excepcional ni momentáneo, sino parte del funcionamiento cotidiano del sistema social. Lo interesante es que no lo hace desde escenas de gran violencia, sino desde situaciones aparentemente normales, y es ahí donde está su fuerza, en mostrar cómo esta exclusión está tan interiorizada que ya no sorprende ni se cuestiona. Por ejemplo, en Balún Canal, esto se evidencia cuando muere un peón indígena y su pérdida no genera duelo ni pausa. El texto dice: y el muerto está allí, solo. Los otros indios regresaron inmediatamente a la finca porque son necesarios para el trabajo. El estilo seco, sin énfasis emocional, intensifica la violencia de la omisión. Lo que se muestra es que el valor del indígena se reduce únicamente a su función productiva. Su vida no altera el orden social. Por otra parte, en La suerte de Teodoro Méndez Acubal, esta lógica de exclusión se traslada al sistema judicial. Teodoro es arrestado sin pruebas ni defensa, simplemente por su origen étnico. La narración dice: como la acusación que pesaba sobre él era muy común, ninguno de los funcionarios se dio prisa por conocer su causa. Esta frase nos muestra cómo su destino queda definido no por sus acciones, sino por pertenecer a un grupo étnico históricamente marginalizado. La exclusión se impone desde una aparente normalidad sin necesidad de explicitarla. Finalmente, en el relato Modesta Gómez, vemos cómo la protagonista, una mujer pobre y víctima de explotación, termina actuando con violencia contra otra mujer aún más vulnerable, una indígena. Esta reacción no parece surgir solo del momento, sino de un resentimiento acumulado que refleja una violencia internalizada. Un ejemplo claro es cuando Modesta, llena de furia, le agrede físicamente mientras le grita esta frase de acá: aunque la otra ya se haya rendido y ruega que la dejen ir,
Esta escena cierra con una imagen muy potente. Se miró las uñas ensangrentadas, no sabía por qué, pero estaba contenta. Esta frase final nos revela cómo incluso quienes han sido oprimidos pueden ejercer poder de manera cruel, cuando han interiorizado las dinámicas de dominación. En ese sentido, lo que hace Rosario Castellanos en estos 3 relatos no es solo denunciar la violencia social, sino a mostrar cómo ésta se reproduce día a día, incluso dentro de los mismos sectores marginados, lo que contribuye a mantener las jerarquías sociales marcadas por lo que es el racismo. En conclusión, Rosario Castellanos muestra que la marginación indígena no es solo una consecuencia social, sino una construcción que se sostiene desde el lenguaje, las instituciones y lo cotidiano. Con un estilo sobrio, denuncia cómo la violencia se normaliza, cómo los oprimidos reproducen el poder y cómo el racismo se interioriza. Así nos invita a cuestionar no solo el pasado, sino también las desigualdades que seguimos aceptando hoy, muchas veces sin darnos cuenta.